Ok, aquí estoy de nuevo. Solo para hacer ya un breve comentario esta semana. Eh, ¿Es que acaso lo único que se escribió entre 1850 y 1900, todo fue poesía? Por supuesto que no, por supuesto que no. Por eso les encargué la Metamorfosis y por eso les encargué el doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque esos son dos novelas, bueno, una es novela y la otra es un cuento corto, que fueron escritas en ese periodo. En ese periodo también están los grandes escritores rusos y los grandes escritores norteamericanos que hacen como una eclosión. Eclosión es cuando la flor está así y de repente se revienta y entonces nos deja ver toda su belleza. Entonces, los movimientos norteamericanos, como el movimiento ruso, en este 1850 a 1900, hacen esa explosión, esa eclosión y nos dejan ver a todos sus grandes escritores, como Edgar Allan Poe, como el caso acá de Dostoyevsky, o el caso de Nikolai Gogol, o Chekhov con sus grandes cuentos, León Tolstoy, en fin, todos estos grandes escritores, Nathaniel Hawthorne, todos ellos escribieron más bien prosa, escribieron narrativa. Por ahí luego vamos a ver un texto inclusive de libros de vaqueros, ¿sí? Se escribió, porque luego la literatura de vaqueros es como así como ninguneada, ¿no? Ay, es un libro de vaqueros. Ay. No, hubo una gran literatura del Medio Oeste. Les recuerdo que en Estados Unidos, casi durante un siglo, el Medio Oeste tuvo su propia vida y sus propias reglas, ¿sí? Aunque ya estaban las grandes ciudades como Chicago, Boston, Nueva York. Ya esas grandes ciudades ya existían, ya había un movimiento cultural en estas ciudades. Pero todos estos otros que les digo, Edgar Allan Poe ya había escrito inclusive, hay un libro de teoría muy famoso donde explica El Cuervo, ese poema tan conocido, quote the raven nevermore, y eso lo va mencionando, y él explica cómo hizo la creación de ese poema, pero también tenemos sus grandes colecciones de cuentos. De hecho, siempre decimos que la cuentística es de Edgar Allan Poe para atrás y de Edgar Allan Poe para adelante, ¿sí? Porque de Edgar Allan Poe para adelante van a ser los cuentos contemporáneos que llamamos, y de Edgar Allan Poe para atrás van a ser los cuentos de fantasía, de hadas, de dragones, de todo eso, van a estar ahí. No es que anterior a Edgar Allan Poe no se haya escrito por ahí algún fragmento o algún texto que pudiera parecerse a un cuento como los que se hacen después de Edgar Allan Poe, algunos de los cuentos como los que escribió Chekhov o Nikolai Gogol, ¿sí? O inclusive, bueno, estaba pensando en Dostoyevsky, pero más bien de él son novelas cortas, pero de autores como el que ya ustedes leyeron, que es Franz Kafka. Todos estos textos se escriben en estos periodos y un poquito en el siguiente siglo, pero todos estos más o menos están aquí. Ahorita trato de acordarme el nombre del escritor de Huracán, pero ahorita se me fue el nombre. Pero hay grandes escritores tanto de Norteamérica como de ingleses como rusos, en el mismo periodo en el que se está escribiendo todo este movimiento que les expliqué del simbolismo, del parnasianismo, modernismo, el sinsentido. Todo esto está sucediendo. No quiero que se vayan con la idea de que nada más lo único que estaba sucediendo era la poesía. Yo tomé la poesía porque la poesía es la que de alguna manera va a romper
ahí sí, romper, como se había escrito hasta entonces, no nada más en la cuestión formal, sino en la cuestión de las ideas, de la evocación, de la creación de lo que estábamos haciendo. Les recuerdo también que son periodos muy convulsos en Europa, guerras por aquí, guerras por allá, y todas estas cosas influyen en nuestra forma de escribir. ¿Qué quieren que les diga al respecto de lo que estamos viviendo nosotros con la pandemia? Somos distintos a como éramos antes de la pandemia. Ahora que ya vamos a salir a la vida normal, así entrecomillado, aparentemente nuestra vida va a ser igual, aparentemente, pero sin embargo vamos a sentirnos un poco extraños, ¿no? Yo ayer tuve que salir, porque tuve que salir, y fue mi sexta salida en un año y un mes, y me sentía tan raro, así como si, no sé, nos hubiéramos ido a Mongolia, ¿no? Y me hubieran dejado en un plano ahí, en un valle, ¿no? Y yo no sabía qué estaba haciendo ahí, ¿sí? Por supuesto, uno reconoce todo luego, pero no deja de resultarte extraño cuando estás encerrado un año en tu casa, por mucho que veas la televisión y por mucho que platiques con tus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, este periodo de 1850 a 1900 es un periodo un poco convulso y suceden todas estas cosas. Todavía no terminamos bien esto del simbolismo y demás, porque estamos recopilando otras informaciones más para ver cómo es que la poesía actual llega a ese nivel. Por lo pronto ya vimos la tipografía cómo cambia, cómo las ideas se evocan, ya no se dicen el soneto en X o el barco ebrio, que hay una personificación ahí, el sonido en el poema de la angustia de Verlaine, en fin, varias cosas con las que podemos evocar muchas cuestiones que anteriormente no se hacían en la poesía. No se hacían en la poesía no porque la gente antes fuera tonta o no tuviera capacidad, no. Cada periodo va teniendo sus necesidades y de alguna manera las va resolviendo. Hoy en día estamos marchando tan rápido que mucho del arte plástico, el arte plástico son las pinturas, esculturas, obra gráfica, se está acomodando a lo que es lo que se llama la cuestión digital para aplicarla, porque pues, todos tenemos un teléfono, todos tenemos una computadora, todos tenemos acceso a una fotocopiadora, entonces estamos tratando de acomodar todo esto que antes a los otros artistas no tenían acceso. Si querían hacer una obra gráfica, pues tenían que hacer o una litografía o un grabado. Es decir, tenían que ir a un taller especializado donde trabajar su placa o su piedra, según fuera el caso, y entonces lograr una obra. Lo mismo estamos haciendo aquí en literatura. Estoy tratando de recopilar varias escuelas, varios conocimientos para finalmente hacer un poema contemporáneo. Recuerden, ya recibí sus poemas simbolistas, me parecen muy bien, hay algunos de ellos que inclusive les di un punto extra, están mejor de lo que yo pensé. Las calificaciones las tengo desde antes de irnos de vacaciones, pero también me da la oportunidad aquí para preguntarles que me faltan algunas calificaciones. Mándenme los textos que faltan, porque ya le voy a dar a Miss Paola la lista, y pues ya cuando ella pone la lista, pues ya todo lo demás donde dice NP no presentó, pues ya es un 0, ¿sí? Tenemos que ajustar ahí esas calificaciones. Bueno, por hoy fue una muy breve charla que quería yo hacerla porque no quería que se fueran con la idea de que no había cuento o novela, sino pura poesía. No, todo sigue. Nada más que la importancia de la poesía, que de alguna manera disloca el idioma y además cambia, truena todo esto, es fundamental.
Espero que me hayan entendido. Si quieren que hablemos un poquito más sobre este tema, háganmelo saber. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.